María Maza. Ella es investigadora Juan de la Cierva en la Universidad de Cantabria. Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en esa misma universidad y obtuvo el máster en Ingeniería de Puertos y Costas y su doctorado también en la Universidad de Cantabria. Posteriormente realizó un postdoctorado en el MIT en Boston y ha desarrollado, o su trabajo se ha enfocado en desarrollar nuevas herramientas para el estudio de la interacción flujo-ecosistema, así como ha liderado varios ensayos de laboratorio, tanto en el tanque de olas de Cantabria como en el MIT Parsons Lab. Hoy nos va a presentar la plática titulada Modelado experimental y numérico de la protección costera proporcionada por ecosistemas costeros. Agradecemos mucho a María el haber aceptado esta invitación y esperamos que sea de mucho interés para los estudiantes, sobre todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alec, por la presentación, por la invitación, lo primero, y después por la presentación. Espero que sea de vuestro interés esta charla y simplemente puntualizar que, como decía Alec, espero terminar la charla con suficientemente margen de tiempo para que después podáis preguntar aquellas dudas o curiosidades que os surjan a lo largo de la charla. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Esto es simplemente el pequeño índice que voy a seguir. Principalmente son 3 puntos. Una pequeña motivación para aquellos que no estéis familiarizados con el tema y sepáis un poco dónde está enmarcado y el porqué de esta investigación. Y después os enseñaré 2 tipos de approaches, de formas de abordar este problema, el modelado experimental y el modelado numérico. Comenzando con la motivación. Bueno, pues todos sabemos que las zonas costeras son especialmente vulnerables y además están altamente pobladas, son las zonas más pobladas del planeta. Y estas zonas son especialmente vulnerables porque hay un riesgo creciente asociado a eventos como el cambio climático, perdón, como el aumento del nivel del mar o el cambio en la frecuencia e intensidad de las tormentas, todos ellos asociados al cambio climático. María, ¿Sí? vemos tu presentación en chiquito. Ah, no ¿qué sé me si dice? no sé si solo me pasa a mí. No, pues no debería. No, Vamos a... no sé, Gonzalo, ¿me confirma si también se ve en pequeña la presentación? ¿La seguís viendo en pequeñita? No, ya está mejor. ¿Es tan grande ahora y yo chiquitita? Ya, ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y se ve? Solo que no se ve en modo presentación, se ve en no modo... entiendo. Vamos a intentarlo de otra manera, porque no sé por qué eso no ocurre. Un segundo, que vuelvo. Vamos a ver. Creo que en el botón de compartir puedes seleccionar la presentación. Es lo que estaba haciendo. Dentro del botón me salen diferentes opciones y una de ellas lo que es la presentación. Al darle veo esto. El problema es que cuando lo doy a pantalla completa parece ser que no lo veis. Perdón, ¿estás colocándolo en la opción de PowerPoint o escritorio? Sí. ¿En cuál es? Perdón. Yo creo que lo que mejor funcionaría sería presentar el escritorio completo. Es lo que me parece. Vamos a ver. Y si lo hago... A mí me aparece como el primer botón. Un segundo. Ya estamos viendo tu escritorio. Ya estábamos viendo tu escritorio. Ahí lo estabais viendo. Vamos Pero no estaba puesta la presentación en pantalla completa. Por eso. ¿Ahora mismo? ¿Ahora sí lo veis? Sí. Ahora sí se ve. Ok. Todo bien. Vale, perdonad. No sé dónde le di antes. Vale, bueno, pues simplemente continuando con la motivación. Estábamos hablando de esas zonas costeras altamente vulnerables que además están expuestas a un riesgo creciente debido a los eventos de cambio climático como el aumento del nivel del mar y el cambio en la frecuencia e intensidad de las tormentas.
y esto está dando lugar a eventos de erosión e inundación en la costa, que dan lugar a pérdidas económicas, de infraestructura e incluso humanas en el peor de los casos. Con todo este marco en la cabeza de los problemas que estamos afrontando en la costa debido a estos riesgos de erosión e inundación, lo que se está buscando son nuevas soluciones, y estas nuevas soluciones se está intentando que sean más sostenibles, que puedan adaptarse a ese cambio climático y que nos sirvan para tener una adaptación más verde a estos eventos que nos están afectando. De ahí surgen las llamadas Nature-Based Solutions, es decir, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿qué problema hay con estas soluciones? Bueno, vamos a verlo a continuación. ¿Por qué? Porque los ingenieros de costa en general estamos muy familiarizados con este tipo de soluciones, con las llamadas soluciones grises o a aquellas soluciones asociadas más a la ingeniería tradicional. Ya sean diques exentos, rompeolas. Bueno, pues este tipo de soluciones nosotros tenemos formulaciones y guías como para poder diseñarlas de acuerdo con el problema que queremos solventar. El problema viene cuando empezamos a hablar de estas Nature-Based Solutions, o también conocidas como soluciones verdes. Estas soluciones verdes se basan en la utilización de los ecosistemas costeros para protegernos, para poder adaptarnos al cambio climático. Esto viene ligado también a un conjunto de servicios ecosistémicos, como pueden ser la captura de carbono, que nos favorece también de cara al cambio climático porque mitiga los efectos del cambio climático, ya que captura CO2 de la atmósfera. Se ha demostrado, de hecho, que manglares y fanerógamas son de los ecosistemas más valiosos a la hora de capturar CO2. Entonces, bueno, todos esos servicios ecosistémicos son co-beneficios que podemos obtener si pensamos en estas soluciones verdes a la hora de protegernos, a la hora de proteger la costa de inundaciones y de erosión. El problema que tenemos es que no estamos afrontando un problema sencillo. Nos estamos encontrando con diferentes dinámicas. Tenemos oleaje, tenemos corrientes, la combinación de ambas dos en diferentes direcciones. Además, trabajamos con organismos vivos de características muy diferentes. La vegetación puede ser flexible o puede ser rígida. Cuando encontramos vegetación flexible, dependiendo de su flexibilidad, tendremos un servicio de protección u otro. Además, esta vegetación puede estar sumergida o emergida. Una cosa que no he mencionado antes es que los 4 grandes ecosistemas que encontramos a lo largo de la costa son los corales, los manglares, las fanerógamas o pastos marinos y los salmarshes o vegetación de marisma. A lo largo de la presentación os enseñaré ejemplos de algunos de ellos. Bien, pues con todo este problema tan complejo que os estaba comentando, en el que tenemos diferentes dinámicas, diferentes tipos de vegetación con diferentes características, el problema que tenemos es cómo sabemos, cómo cuantificamos cuánto es el servicio de protección que nos están dando. En otras palabras, o de forma más tangible, más ingenieril, es cuánto atenúan la energía del flujo que llega a la costa. Bueno, pues para poder hacerlo, en esta charla os voy a enseñar 2 tipos de modelados, el modelado numérico y el modelado experimental. Una cosa que quiero remarcar desde el principio, y como vais a ver, es que ambos dos van ligados, no van por separado, y podemos utilizarlos de forma conjunta para llegar a dar respuestas más eficientes y más exactas. Cuando estamos hablando de modelado experimental o de modelado numérico, nos encontramos con diferentes escalas. En el modelado numérico, haciendo 2 grandes grupos, tenemos los modelos de pequeña escala, aquellos que están resolviendo escalas muy pequeñas del flujo, veremos unos ejemplos, y modelos de mayor escala, macro scale models o incluso modelos globales. En cuanto a los ensayos experimentales, claro, nosotros tenemos que realizar nuestros ensayos en nuestras instalaciones. Por lo tanto, en muchos casos no podremos realizar ensayos a escala real, sino que tendremos que hacer un escalado de todo, no solo de la vegetación, sino también de la hidrodinámica, para estar seguros de que estamos escalando tanto el ecosistema como las condiciones de forma exacta.
Como os decía, ambos dos modelados están ligados. ¿Por qué? Porque el objetivo final es proporcionar con una herramienta que nos permita obtener cuánta energía está atenuando un determinado ecosistema y así saber cuál es el servicio de protección del ecosistema en cuestión. Para ello nos podemos enfocar en esos modelos macroescala o incluso de escala global, pero básicamente modelos que se pueden aplicar a la escala de todo el ecosistema. El problema es que para poder llegar a esos modelos, a esa herramienta, tenemos que entender antes toda la física de la pequeña escala para poder sacar esas formulaciones que alimenten los modelos de gran escala. Esto se hace de forma conjunta con el modelado numérico de pequeña escala y los ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio, además de ayudarnos a entender la física involucrada en esta interacción del flujo con el ecosistema, nos permiten obtener datos que permiten validar nuestros modelos numéricos. Y juntando el conocimiento que obtenemos del laboratorio y de estos modelos de pequeña escala, podemos llegar a obtener nuevas formulaciones y parametrizaciones que sean las que alimenten a esos modelos de mayor escala que no son capaces de resolver la física de pequeña escala involucrada en el problema, pero que puedan dar una respuesta rápida y eficiente. Con ese esquema general de cómo el modelado experimental y el numérico se relacionan y cómo esto puede dar lugar a una herramienta que nos permita cuantificar ese servicio de protección, que finalmente, si estamos hablando de gestión costera, es lo que nos va a interesar. Voy a comenzar enseñándoos algunos ejemplos de modelado experimental y previamente a ello puntualizando algunos de los aspectos que creo que son más relevantes a la hora de diseñar una campaña experimental en este tema. Estos son simplemente unos ejemplos, unas fotos de diferentes ejemplos que, bueno, iré tratando después un poquito más en detalle, al menos algunos de ellos. Bien, como os decía, tenemos diferentes escalas. Entonces, cuando estamos hablando del modelado experimental, podemos pensar en un ensayo que nos permita cuantificar cuál es la interacción entre el flujo y, por ejemplo, un individuo para, por ejemplo, estudiar fenómenos turbulentos y de muy pequeña escala en esa interacción del flujo con el individuo. O podemos pensar en una escala un poquito mayor, una mesoescala, en la cual ya estemos trabajando con una comunidad, ¿vale? No solamente con un único individuo, o incluso si nos vamos a una escala mucho más grande. Pablo, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. María, creo que el tuyo está silenciado. Ah, gracias. ¿Qué me sí, te quedaste en la parte de cómo pasas del individuo a la comunidad y luego... Ah, ok, vale. Sí, así que me había salido un mensaje. Vale, empecé a oír ruido y no sabía qué ocurría. Vale, ahora sí me escucháis, ¿verdad? Sí, ahora sí, muy claro. Vale. Bien, eso es. Os comentaba lo de la mesoescala, que quiere decir pues una comunidad, ¿vale? Con diferentes individuos. Y por último, si nos vamos a una gran escala en la cual incluso pueden estar involucrados diferentes ecosistemas, como pueda ser un coral, un pasto marino y un manglar, ahí ya no podremos realizar los ensayos en el laboratorio y tendremos que ir al campo. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que considerar cuando estamos en el laboratorio? Bueno, por una parte, ¿de qué instalaciones disponemos? Si tenemos un canal, si tenemos un tanque, es decir, si podemos realizar ensayos 2D, ensayos 3D, de qué tamaño, ¿vale? Y con esto también pensar en la hidrodinámica. ¿Qué capacidades tenemos? Podemos generar oleaje, podemos generar corriente, ambos dos a la vez, diferentes direcciones. Bueno, todo eso es importante planteárselo cuando uno quiere diseñar una campaña experimental. Y en este caso, todo ello ligado a la representación del ecosistema. La representación del ecosistema puede clasificarse principalmente en dos grandes bloques. Vamos a realizar réplicas del ecosistema o vamos a realizar los ensayos con individuos reales. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos de réplicas, aquí unos ejemplos con individuos
reales. Bueno, la casuística de ambas dos decisiones es muy diferente y conlleva unos pros y unos cons, ¿no? Unos factores en contra y a favor que vamos a ver a continuación. Atendiendo la escala y comenzando primero por esa parte que os comentaba del individuo, la comunidad, varias comunidades o ecosistemas. Bien, si nos vamos a una microescala, tendremos capacidad de responder preguntas asociadas a turbulencia, tensión tangencial del fondo, fuerzas sobre los individuos. ¿Por qué? Porque seremos capaces de utilizar técnicas de laboratorio como el PIV, el Particle Image Velocimetry, el LDV, el LDA, el Load Cells, es decir, dispositivos que nos permiten obtener el campo de velocidades en detalle, ya sea en 2D o cogiendo un perfil, o células de carga, por ejemplo, que nos permitan saber las fuerzas que está sufriendo el elemento en sí. Sin embargo, si nuestra pregunta, lo que nosotros queremos responder, está más asociado a cómo evoluciona la superficie libre, por ejemplo, cómo se atenúa la altura de ola que llega al ecosistema y cómo va evolucionando a lo largo de toda una comunidad, tendremos que ir a unos ensayos a una escala un poquito mayor, es decir, en los que ya involucremos un número de individuos significativo para poder ver cuál es esa atenuación de energía producida en el flujo. Ahí estaremos utilizando sensores como los sensores de superficie libre, ya sean capacitivos o resistivos, los ADVs o, de nuevo, células de carga, aunque de menor detalle o precisión que las anteriores, si estamos hablando pues, de células triaxiales y demás. Ya en esta escala es más complicado de introducir. Obtendremos valores de evolución de superficie libre, como puede ser la atenuación de la altura de ola o el cambio de la velocidad dentro del campo o incluso las fuerzas en diferentes elementos. Cuando ya nos movemos a una escala mucho mayor, como os decía, ahí ya nos toca irnos al campo. Cuando vamos al campo, de nuevo, podemos asociar nuestro estudio o enfocarlo a obtener esa atenuación de la energía del flujo incidente, todo ello ligado ya directamente a ese servicio de protección costera, y nos tocará utilizar dispositivos de campo como la ADCP, los sensores de presión o incluso podremos utilizar el remote sensing o las fotografías aéreas, ya sean de satélite o de dron, por ejemplo, para la caracterización del ecosistema, de lo que es la cobertura del ecosistema. Entonces, nos centramos en laboratorio, dado que la charla está enfocada a modelado experimental. En el modelado experimental, como os comentaba, tenemos que decidir nuestra instalación, saber qué condiciones hidrodinámicas podemos testear y también tenemos que definir nuestro ecosistema. Para definir el ecosistema tenemos dos opciones: ir a réplicas del ecosistema artificiales o utilizar individuos reales. Bien, empezando por las primeras, por réplicas de la vegetación, las ventajas de utilizar réplicas en lugar de vegetación real es que en general son más baratas. Es más barato construir las réplicas que todo lo que conlleva la logística de ir al campo, recoger la vegetación y traerla al laboratorio. Si el proceso mediante el cual se construyen las réplicas se optimiza y se obtiene de forma mecánica, eso puede llevar a que podamos construir un gran campo de réplicas de vegetación o de corales del ecosistema que estemos tratando de forma muy rápida y efectiva. Y además, este tipo de aproximación al ecosistema nos permite simular ecosistemas que no podemos recoger en campo por mucho que queramos. Hay ecosistemas que están altamente protegidos, no se pueden recoger en el campo, o que tardan en crecer muchísimo, o que son tan grandes cuando crecen, como vamos a pensar en un manglar adulto, es tan grande que es imposible coger manglares adultos y llevarlos al flume, ¿no? O al tanque de nuestro instituto o nuestra universidad. Por lo tanto, en esos casos no nos quedará más remedio que ir a las réplicas. En muchos casos, escaladas para poder realizar los ensayos. ¿Cuál es la principal desventaja? Bueno, ¿cómo realmente estamos reproduciendo las características
de los individuos reales. Estamos tratando con organismos vivos, con individuos que cada uno crece de una forma y aunque en la misma especie todos los individuos son similares, siempre vamos a tener que ir a una parametrización, a un valor medio, porque no vamos a ser capaces de reproducir la geometría exacta de cada uno de los individuos que tengamos en el campo. Además, entramos en otra cuestión que son las propiedades biomecánicas. Cuando estamos tratando con individuos que son flexibles, la correcta reproducción de esas propiedades biomecánicas del individuo van estrechamente ligadas a la cantidad de energía que van a atenuar. Por lo tanto, si no lo hacemos de forma correcta, no vamos a obtener unos resultados que sean fiables. Entonces, bueno, pues esa es la principal desventaja. Cuando trabajamos con los mimics, con las réplicas, tenemos también la capacidad, como os decía antes, de hacer un escalado. Os enseñaré un ejemplo de la reproducción de un bosque de manglar adulto, de una forma, como veréis, simplificada, de acuerdo con una parametrización, pero básicamente si estamos pensando en árboles que solamente la raíz más alta está a 2 metros de altura, es imposible que tengamos una instalación en la que podamos introducir algo tan grande, ¿no? Entonces podemos ir a un escalado típico de laboratorio, es decir, en el cual estamos considerando la similitud geométrica y después para poder representar las condiciones hidrodinámicas de forma fehaciente, es decir, en el campo tendremos unas condiciones hidrodinámicas afectando a nuestro ecosistema. Consideraremos esas condiciones hidrodinámicas y de acuerdo con normalmente Freud, esa similitud dinámica, obtendremos los correspondientes valores de altura de ola, periodo o valor de la velocidad de la corriente en el laboratorio. Vale. Bien, y entonces lo que os comentaba antes, eso, ok, ya estamos con la geometría escalada, con la hidrodinámica escalada, pero ¿qué pasa si tenemos algo flexible? Esto, por ejemplo, es una réplica de Posidonia oceanica. Posidonia oceanica es una fanerógama, un pasto marino que crece en el Mediterráneo y que está altamente protegida, no se puede recoger. Se las llama las secuoyas del mar. Entre otras cosas por lo que tardan en crecer. Por lo tanto, cultivarlas tampoco es una opción muy buena. Entonces, ¿cómo podemos reproducir el comportamiento de algo así, de algo flexible bajo la acción del oleaje o del flujo? Bueno, pues hay parámetros como este de aquí, el Hydraulic Similarity Parameter, que lo que tiene en consideración son diferentes aspectos del material que vamos a utilizar para reproducir la Posidonia en este caso y los valores de la propia Posidonia. Entonces se considerará, por ejemplo, el módulo de elasticidad, ¿vale? Tanto de la Posidonia como del material que se está utilizando. Se considerarán las variables geométricas de ambas para que también estén en acuerdo y las densidades tanto del material que se está utilizando como de la propia vegetación que estamos reproduciendo. Por lo tanto, esta es una de las opciones que se pueden utilizar si queremos reproducir una vegetación flexible dentro de nuestro laboratorio. Entonces, ya moviéndome hacia los ejemplos, lo que vemos aquí son unos ensayos que realicé con mimics de Posidonia oceanica, desde uno muy sencillo en el que solamente había un blade. Aquí tenemos ya una reproducción más fehaciente de la Posidonia y esto es un vídeo de la propia Posidonia en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de ensayos nos permiten sacar cuál es el movimiento y si ponemos un campo completo de estos mimics, podemos sacar, por ejemplo, la atenuación del oleaje que obtengo a lo largo del campo. Gracias a ese tipo de ensayos se pueden obtener nuevas formulaciones. Una de las formulaciones más importantes en la interacción del flujo con el ecosistema, con vegetación o corales, es la fórmula de la fuerza de arrastre. Básicamente, lo que se considera en la mayoría de los modelos es que el trabajo realizado por esta fuerza de arrastre que sufre el elemento al ser
interaccionado con el flujo es directamente proporcional a la pérdida de momento que sufre el flujo que interacciona con esos elementos. Por lo tanto, esta fuerza de arrastre es extremadamente importante y debemos de cuantificarla. Sabemos perfectamente de forma analítica cuál es esta fuerza de arrastre si estamos, por ejemplo, resolviendo un cilindro bajo condiciones de flujo unidireccional estacionario. Ahí está todo ya estudiado y bien parametrizado. El problema es que si nos encontramos con algo como esto, como os enseñaba antes, que se está moviendo bajo la acción del flujo, como entenderéis, no es la fuerza que sufre el elemento no es la misma que la que sufriría un cilindro. Por lo tanto, gracias a este estudio, por ejemplo, se pudieron obtener cuál era el coeficiente de arrastre asociado a esa vegetación flexible, es decir, la fuerza de arrastre como función de la velocidad relativa del elemento, el área frontal del elemento y este coeficiente de arrastre calibrado, nos permitió desarrollar un modelo que permitía simular la atenuación del oleaje a lo largo del campo de Posidonia. Lo veréis a continuación en el modelado numérico. Otro ejemplo son estos ensayos en los que se estudió cuál era la interacción del flujo con diferentes parches de lo que venían a ser neumatóforos de Avicenia, ¿vale? El black mangrove o el manglar negro que se suele llamar. Se construyeron diferentes configuraciones con un parche 8 y 4 para ver cuál era la influencia de tener un campo que no era continuo, sino un campo con diferentes parches. Gracias a estos ensayos en los que se realizaron diferentes configuraciones, se obtuvo un nuevo parámetro llamado longitud equivalente, y esta longitud equivalente básicamente lo que permitía era obtener unos ajustes comunes a las tres configuraciones. Es decir, aquí teníamos esta configuración, condiciones sumergidas, condiciones emergidas de atenuación de oleaje. Lo mismo para estos otros dos ajustes. Aplicando esta longitud equivalente conseguíamos obtener un único ajuste, es decir, esa longitud equivalente nos permitía tener una parametrización de esos parches y llevarlos a una longitud de parche continuo que nos proporcionaba la misma atenuación de energía. El último ejemplo que os voy a enseñar de modelado experimental es este, en el cual se realizaron mimics, réplicas de un manglar adulto, ¿vale? Este manglar sería un manglar de unos 20-30 años de edad para tener esta configuración. Y se utilizaron los escalados que os comentaba anteriormente. Teníamos el escalado de Froude para escalar la hidrodinámica. También se consideró el escalado de Reynolds para estar seguros de que la separación de flujo que se producía en el laboratorio era equivalente a la que teníamos en el campo. Y bueno, con estas geometrías se realizaron dos tandas de ensayos. La primera la realicé durante mi postdoc. La segunda ya de vuelta aquí en el Instituto de Hidráulica. En el primer caso se construyó un campo más pequeñito de 32 manglares en los cuales se utilizó una escala 1:12. Como veis, bueno, pues eran bastante chiquitos, ¿no? Y se analizaron factores como este que os voy a enseñar aquí. Se realizó una corriente unidireccional, es decir, flujo constante uniforme, y se obtuvieron los perfiles de velocidad para ver cómo cambiaban dentro del campo de manglar. Este azul era el perfil de velocidad incidente y después podemos ver cómo, siendo estos los troncos de 4 manglares, el flujo viene en esta dirección. Justo este sensor que estaba detrás nos daba este perfil de velocidad mucho menor al incidente. Nos movíamos un poquito más lejos de este tronco y ya teníamos una velocidad un poquito mayor y, por último, este último perfil. Como veis, los perfiles que se obtienen dentro del campo de vegetación están asociados a el área frontal que tenemos en el manglar. ¿Vale? Esto es la integración del área de este manglar con sus raíces, su tronco, y este área frontal, veis que a mayor área, menor velocidad, como era de esperar.
Como os digo, después se realizaron estos ensayos a una escala mucho mayor. En lugar de 1,12, 1,6, los manglares eran mucho más grandes. Se realizaron además 140 réplicas, dando lugar a una longitud de 26 metros. A escala real, esta longitud eran unos 150 metros. Y en este caso ya se testearon los individuos bajo condiciones de oleaje. Aquí simplemente, no voy a entrar en los detalles, pero simplemente mostraros curvas de atenuación y remarcar un aspecto muy importante. Lo que tenemos son 3 calados, ¿vale? 3 calados de agua, el más pequeño en rojo, el mayor en azul, y como veis, esta línea roja es la atenuación que se obtuvieron a lo largo de los 26 metros de manglar con este calado de 17 centímetros que estaba en mitad de las raíces del manglar. Y como veis, la atenuación va disminuyendo si aumenta el calado, lo cual es obvio si lo relacionamos con la influencia del área frontal que os comentaba anteriormente. Las líneas punteadas son las atenuaciones que se obtuvieron repitiendo todos los ensayos, pero sin manglares, es decir, solamente con el canal, sin manglares. Es decir, que esta atenuación se producía por la fricción del fondo y de las paredes de nuestra instalación. Esto se consideró a la hora de cuantificar cuál era la atenuación real que producían los manglares, es decir, que consideramos la atenuación de los manglares como la atenuación que obteníamos con todo el canal lleno de manglares menos la atenuación que se obtenía con el canal vacío, es decir, la atenuación producida por nuestra instalación. Y haciendo eso se obtuvieron las fuerzas de arrastre. Y lo que se obtuvo fue que la fuerza de arrastre obtenida después de quitar esta atenuación producida por nuestra instalación, es decir, simplemente obteniendo la atenuación debida a los individuos de manglar, estaba en acuerdo con las fuerzas que se midieron directamente en los individuos. Se colocaron unas células de carga para medir cuál era la fuerza de arrastre en una serie de individuos a lo largo del campo. Y se obtuvo un muy buen acuerdo, básicamente el máximo error era del 12%. Por lo tanto, esto pone en relieve la importancia de cuantificar cuál es la fricción adicional que produce nuestra instalación, especialmente si estamos ensayando un campo muy largo, en el cual esa fricción se va a ver sobre todo para calados pequeños. Este es simplemente el resumen de lo que os estaba comentando. Aquí veis los 3 calados, entonces simplemente como mensaje principal, si estáis haciendo unos ensayos con un campo muy largo en el cual tenemos la fricción de nuestra propia instalación, tendremos que subtraerla para obtener cuál es la capacidad real de los elementos de atenuar la energía del oleaje. Bien, moviéndome hacia la segunda parte del modelado experimental, tenemos los individuos reales. En este caso, involucrar individuos reales es tedioso y es complicado, requiere mucho esfuerzo. Entonces tenemos que pensarlo muy bien a la hora de hacerlo. Pero como beneficio obtenemos que no hay que hacer ningún tipo de escalado. No hay que considerar ningún tipo de escalado de las propiedades biomecánicas, ya que estamos realmente introduciendo los individuos reales. Lo único que tenemos que hacer es testear condiciones hidrodinámicas reales asociadas a esos individuos. Un ejemplo fueron estos ensayos realizados con diferentes especies de vegetación de marisma. La vegetación de marisma ocupa el mismo nicho ecológico que los manglares en el trópico, pero en este caso en zonas templadas. Los tuvimos que obtener a partir de semillas y finalmente construimos este parche de vegetación de 6 metros de diámetro. El parche de vegetación se testeó bajo diferentes condiciones de oleaje y oleaje más corriente y se obtuvieron diferentes curvas de atenuación. Tenemos en azul la atenuación con la ola y la corriente a favor, es decir, en la misma dirección, en negro solo oleaje y en rojo oleaje y corriente en contra.
Todo esto para diferentes condiciones hidrodinámicas, es decir, diferentes condiciones de oleaje, altura de ola, periodo y diferentes calados, diferentes alturas de agua. El mayor output de estos experimentos fue que existía ya esa fórmula para cuantificar la atenuación del oleaje cuando teníamos oleaje regular, también para oleaje irregular, pero no teníamos una formulación para aquellos casos en los que teníamos oleaje y corriente. Teniendo en cuenta los resultados del laboratorio y siguiendo un desarrollo analítico de detalle en el cual se consideraban, entre otras cosas, teoría lineal, corriente totalmente uniforme, se obtuvieron unas nuevas formulaciones de ese coeficiente de arrastre y de esa fuerza de arrastre para condiciones de ola más corriente, así como valores del coeficiente de atenuación del oleaje con condiciones de ola y corriente. Bien. Para no extenderme mucho más, estoy yendo un poquito más rápido. Al final le incluyo todas las referencias de los diferentes estudios, de tal manera que si tenéis curiosidad por alguno de ellos, ahí tendréis los detalles en los artículos y, por supuesto, podéis hacerme preguntas. Pero para que quede tiempo para las preguntas, voy a moverme ya hacia la parte de modelado numérico, que es más corta. Pero bueno, simplemente estos son unos ejemplos en los cuales os estoy enseñando. Esta es una reproducción de los ensayos que os acabo de enseñar con vegetación real. Esta es una reproducción de los ensayos que se realizaron con los mimics de manglares. Y esta de aquí es una representación de los ensayos de los parches en los que estábamos ensayando los neumatóforos de la Vicenia. Bien. Al igual que ocurre con modelado experimental, en el modelado numérico también podemos abordar diferentes escalas. Y dependiendo de la escala, resolveremos unas ecuaciones u otras, principalmente por el coste computacional. A grandes rasgos, cuando estamos hablando de un individuo o una comunidad de varios individuos, podemos abordar ecuaciones de flujo viscoso. Podemos considerar esa parte viscosa del flujo. Sin embargo, cuando nos vamos a unas escalas mayores, ya entramos en flujos potenciales o en modelos espectrales que básicamente nos permitan cuantificar el servicio de protección. La idea es, a partir de estos modelos, también alimentar a estos modelos de gran escala. Por lo tanto, si queremos analizar un flujo tridimensional y viscoso, tendremos que estar en este rango. Si queremos analizar un ecosistema completo o incluso varios ecosistemas, dominios de kilómetros, tendremos que ir a modelos más simplificados. Esta es una clasificación de acuerdo con, anteriormente os hablaba de flujo viscoso, no viscoso, ahora mismo vamos al dominio temporal. Si nos vamos a modelos que resuelven el dominio del tiempo, tenemos tanto los modelos potenciales como los modelos viscosos, básicamente los que resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes. En los modelos potenciales, normalmente la vegetación o los ecosistemas, el efecto de los ecosistemas se introduce a través de un valor o un factor de fricción adicional. En cambio, bueno, y como beneficio, lo que podemos resolver son dominios de varios kilómetros. En cambio, en modelos de mayor detalle, modelos en los que tenemos en cuenta fuerzas viscosas, tenemos, bueno, dos approaches. El primero es el euleriano, el segundo el lagrangiano. En el lagrangiano es el de mayor detalle, pero aún estos Smooth Particle Hydrodynamic Models están aún en un desarrollo incipiente, necesitan de una mayor validación y además conllevan un coste computacional muy elevado si estamos hablando de aplicaciones ingenieriles. Si nos vamos a los eulerianos, con los LES, los Large Eddy Simulation, pasa un poco lo mismo. Aún el coste computacional es demasiado elevado. En los modelos RANS, Reynolds Average Navier-Stokes Equations, ahí ya pequeños dominios sí que pueden ser resueltos para al menos entender mejor qué es lo que está ocurriendo y después movernos hacia los modelos potenciales. Os enseñaré algunos ejemplos de ellos. Si vamos a escalas aún más mayores, más grandes, si vamos a incluso a una escala global,
lo más común es que dejemos de lado el time domain, el dominio del tiempo, y nos centremos ya en modelos espectrales. En estos modelos espectrales, de nuevo, lo que se suele hacer es incluir una fricción adicional para tener en cuenta esa pérdida de energía producida por el ecosistema. Si nos vamos ya a algo muy simplificado, estaremos utilizando ecuaciones 1D. Al igual que pasaba con el modelado experimental, lo que tenemos que plantearnos desde un comienzo es ¿cuál es la respuesta que quiero o la pregunta que quiero responder? Si queremos responder a preguntas que están relacionadas con variables turbulentas, con fuerzas, con tensiones tangenciales, tendremos que ir a modelos de microescala, modelos viscosos, que nos permitan incluso incluir los diferentes elementos para poder entender bien cuál es esa interacción entre el flujo y los individuos. Eso nos permitirá obtener nuevas parametrizaciones de esa fuerza de arrastre que después es utilizada en modelos mesoescala para inferir cuál es la pérdida de momento, cuál es la capacidad de atenuación de energía que tiene el ecosistema. Ahí ya estaremos hablando de comunidades de elementos. Y por último, si ya nos vamos a los macro scale models, a los modelos globales, para ya obtener mapas de inundación o de riesgo, ahí estaremos ya con parámetros de energía en el que simplemente estaremos incluyendo un sink, una disminución de la energía debido a la fuerza de arrastre. Como ejemplo, voy a centrarme en los modelos RANS, en los Reynolds Average Navier-Stokes Equations Models, que son aquellos en los que más he trabajado. Estos modelos se basan en la representación completa de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero considerando, como son Reynolds Average, considerando un modelo de cierre turbulento. Son capaces de resolver el campo tridimensional de velocidades y presiones. También resuelven la rotura del oleaje, no es un trigger, no es algo que de repente considero que con estos factores quito energía, es algo que se resuelve. Y como os decía, la turbulencia se obtiene a través de un modelo de cierre. Básicamente un modelo de transporte de dos ecuaciones que es el que nos permite dar solución a ese conjunto de Reynolds Average Navier-Stokes Equations. Os voy a enseñar dos aproximaciones utilizando este modelo RANS. La primera aproximación básicamente lo que considera son directamente la ecuación de continuidad y de momento asociadas a RANS. No hay ninguna modificación. ¿Por qué? Porque lo que se hace en esta aproximación es incluir los individuos, es decir, cada uno de los individuos del ecosistema como obstáculos. En la siguiente aproximación, sin embargo, ya no vamos a incluir los individuos, sino que vamos a incluir el área ocupada por el ecosistema y para inferir esa pérdida de momento, esa atenuación de energía, lo que incluimos es una fuerza de arrastre y una fuerza de inercia. La fuerza de inercia es mucho menor que la de arrastre, la más importante, la de arrastre. Por supuesto, el modelo de cierre turbulento que os comentaba que es necesario para cerrar estas ecuaciones, en el primer caso utilizaremos un K omega SST, es el más estándar, el más utilizado cuando tenemos grandes gradientes de flujo debido a la separación, y cuando estamos en el approach macroscópico estaremos utilizando una variación del modelo K-epsilon en el cual introducimos tanto en la producción como en la disipación turbulenta dos términos que vienen a reproducir la disipación y producción turbulenta producida por los elementos que no estamos introduciendo. Por supuesto, todos los modelos deben de ser validados y en este caso se utilizó esta campaña experimental con diferentes arrangements, configuraciones de cilindros. Y bueno, simplemente mostraros que tanto el modelo en el cual incluíamos todos los cilindros y el modelo en el cual incluíamos la zona vegetada, es decir, la zona de cilindros como una zona en la cual incluíamos esa fuerza de arrastre en la ecuación de momento, daban lugar a unas validaciones muy buenas. Como veis, el acuerdo entre los datos del laboratorio y del numérico.
El modelo después te permite hacer diferentes estudios y, por ejemplo, estudiamos cuál era la influencia de tener, en lugar de una distribución completamente uniforme como la que se muestra en los ensayos que se utilizaron para validar, configuraciones aleatorias. Bueno, la conclusión principal fue que en términos de atenuación de la altura de ola no había grandes diferencias y esa aleatoriedad de los individuos no era importante. Sin embargo, cuando hablábamos de las fuerzas que sufrían cada uno de los elementos, ahí sí que había importancia. Y eso se puede ver perfectamente con este vídeo, en el cual podéis ver aquí el mismo número de cilindros de forma aleatoria, de forma uniforme. Aquí veis canales preferenciales de flujo, aquí veis zonas donde se concentra y donde el flujo pasa casi sin tocar el elemento de detrás porque lo está protegiendo el elemento de delante. Por lo tanto, si queremos obtener la atenuación de la altura de ola, podemos ir al approach macroscópico, en el cual no introducimos los elementos, sino que introducimos esa fuerza de arrastre. ¿Y por qué vamos a ese en lugar de a este de los cilindros? Porque es más de 3 veces más barato en términos computacionales. Sin embargo, si nuestro interés es saber los canales de flujo, las fuerzas en todos los individuos, tendremos que ir a la aproximación en la cual introducimos todos los elementos. Y para concluir, este último ejemplo de modelado numérico. En este caso se utilizó un modelo bidimensional, el anterior era el IHFOM, que es tridimensional, en este caso el IH2BOF bidimensional, en el cual se hizo una implementación para simular esa posidonia que os enseñaba antes, esa fanerógama flexible que se mueve bajo la acción del flujo. De nuevo se consideró la fuerza de arrastre, pero en este caso esa fuerza de arrastre dependiente de los parámetros de vegetación flexible que os mostré anteriormente. Principalmente se obtuvo un modelo que permitía obtener, aquí vais a ver cómo el rojo va disminuyendo, cómo la altura de ola va cayendo. Lo que permitía era simular esa interacción del oleaje con este campo de vegetación y cómo se atenuaba la energía a lo largo del campo de vegetación, teniendo en cuenta un modelo biomecánico que simulaba el movimiento de la vegetación como si fuese una viga empotrada con los grados de libertad asociados al movimiento de la vegetación. Entonces, para concluir, vuelvo de nuevo a una de las diapositivas que estaban al comienzo de la charla. Como veis, en todo momento he hablado de modelado, primero modelado experimental y después modelado numérico, pero habéis visto esa relación entre ambos y cómo ambos dos nos permiten obtener nuevas formulaciones o parametrizaciones de aquellos aspectos que son singulares de nuestro ecosistema, ya sea la geometría, ya sea la flexibilidad. Todo eso nos permitirá dar el feedback o dar la semilla para poder meter esa física de forma simplificada en esos modelos de gran escala. Con eso, simplemente concluir, estas son diferentes fuentes de financiación que me han permitido realizar tanto los ensayos experimentales como los estudios numéricos. Aquí el conjunto de publicaciones que de alguna manera se han presentado a lo largo de la presentación, perdón. Y nada más por mi parte, simplemente agradeceros vuestra atención. Aquí está mi email también por si tuvieseis alguna duda que no se pueda resolver hoy y quedo a vuestra disposición para preguntas. Muchas gracias, María, por la presentación. Tenemos un par de preguntas en el chat. Si quieres, empezamos con las preguntas en el chat y luego ya también veo por ahí una mano levantada. Pablo Salles, de aquí del Instituto de Ingeniería de la UNAM en CISAL, pregunta, bueno, dice, hola, en los experimentos en el tanque con individuos reales veo que usaron cajones donde plantaron las plantas. La primera pregunta es, ¿la presencia de los cajones, específicamente los muros, afectan de manera importante? Esa es una. La otra es, ¿qué incertidumbre hay con respecto a la fijación de las raíces y consolidación o porosidad del sedimento en esos cajones, comparándose con la situación en campo? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Paulo, por las preguntas. Son muy interesantes las dos.
Voy a intentar ser breve para dar lugar a otras preguntas. En cuanto a la primera, la presencia de los cajones. Bien, los cajones, no recuerdo ahora mismo las dimensiones, pero creo que eran, si no recuerdo mal, 40 centímetros por 30 centímetros y el grosor de las paredes venía a ser menos de 2 centímetros. Era como 1,2 centímetros, si no recuerdo mal. La presencia de esas paredes no resultaba significativa por la proporcionalidad que había entre la zona, digamos, de plástico y la zona vegetada. Es decir, la cobertura que había vegetada era del 90 y tantos % respecto de lo que no estaba vegetado. Además, la vegetación muchas veces cubría esas zonas porque no se desarrollaba solamente de forma completamente vertical, sino que iba también hacia los lados. Y de acuerdo con eso va un poco la segunda pregunta. En esta investigación, afortunadamente, fue un proyecto muy grande, europeo, en el cual también hubo involucrados diferentes ecólogos. Entonces, toda la parte de crecimiento de la vegetación se hizo con el seguimiento y el consejo de estos ecólogos. Tanto el crecimiento como todos los factores asociados, como era el riego, las horas de sol, la época en la que se plantó, el control de bichos. De bichos me refiero a de insectos, ¿no? que podían afectar y demás. Todo eso se hizo bajo control de diferentes ecólogos. El tamaño de las cajas en vertical, si no recuerdo mal, era como unos 30 centímetros. Entonces, según las indicaciones que ellos nos dieron, tanto Espartina como Puccinellia desarrollaban su sistema de raíces principal en esa primera capa de sedimento. Por lo tanto, no había una diferencia sustancial con lo que podía ocurrir en campo. También el tamaño de sedimento se seleccionó atendiendo a factores del campo. Por lo tanto, no era representativo y además tengo que añadir que no se perdieron plantas a lo largo de los ensayos, es decir, que no hubo socavación o pérdida por arranque de las raíces y demás. Gracias, María. Okay, gracias. La siguiente, hay otra pregunta en el chat, pero veo que Jorge Herrera levantó la mano. No sé si, Jorge, prefieres hacerla por micrófono. Ok, gracias, Alec. Gracias, María. Bueno, yo soy ecólogo. Yo las ecuaciones pues, sumatorias y restas, suficiente. Pero me llama la atención varias cosas. La primera pregunta, y fue la que hice en el chat, es, tanto los pastos marinos como los manglares están sujetos a uno a batimetría y el otro a topografía. ¿Esto cómo lo contienden? Porque entiendo que por lo que algunos tesis que he participado como miembro de los comités, oigo mucho la parte de fricción del fondo. Entonces, ¿esto cómo contiende? ¿Cómo contienden con esto? Con la fricción del fondo en los modelos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hablaste de la motivación de soluciones basadas en naturaleza. ¿Cuál es el problema que quieren solucionar con esto? Porque yo creo que dependiendo del problema que quieren solucionar, es por una parte el modelo y los organismos que van a utilizar, ¿no? Entonces, sí, hay soluciones basadas en naturaleza, pero ¿cuál es el problema que quieren solucionar? Gracias. Muchas gracias por las preguntas, de nuevo muy interesantes. En cuanto a la primera, la influencia de la batimetría o de la microtopografía, ¿no? Bien, por una parte están, por ejemplo, los ensayos que se realizaron con la vegetación real. Como decía antes, el sedimento también se seleccionó atendiendo a variables de sedimento en campo, es decir, que fuese representativo del sedimento que se realizó en campo, o que puedes obtener en campo o que puede haber en campo. Por lo tanto, dado que estábamos hablando de una extensión que son 6 metros, en 6 metros, al menos en nuestros estuarios, tenemos batimetría prácticamente horizontal, si no es completamente horizontal. Es decir, no hicimos ningún cambio batimétrico en esos 6 metros, pero también no solo porque se puede dar perfectamente en el campo y de hecho en 6 metros se puede considerar que no hay ese cambio importante, sino también porque el objetivo del estudio era principalmente saber cuál era la atenuación que producía la vegetación.
Esto va ligado con lo que comentabas de la fricción por fondo. En esos casos, en esos ensayos en los que sí que teníamos una representación del sedimento real, teníamos esa fricción completa. Es decir, la atenuación que se producía en el oleaje se producía tanto por la vegetación como por la fricción que pudiese producir el fondo. No, siempre la fricción que te producen los elementos de vegetación es mayor que la que te produce el fondo. Bien, pero si tenemos una buena caracterización del sedimento en campo, podemos asumir que la fricción que está produciendo ese sedimento es equivalente al que tendríamos en campo. Sin embargo, en ensayos en los que, por ejemplo, no introducimos sedimento y estamos haciendo un escalado como el que mostraba de los manglares, ahí no tenemos sedimento, tenemos nuestro fondo de nuestra instalación, que está dando lugar a una fricción ficticia. Por eso quería reforzar ese argumento de que cuando nosotros estamos haciendo ensayos de laboratorio en los cuales no estamos reproduciendo el fondo, debemos de tener mucho cuidado de cuál es la fricción que produce nuestra instalación, porque si no estaríamos haciendo una sobreestimación de la fricción que nos dan los elementos de vegetación en sí, considerando esa fricción por nuestras paredes o nuestro fondo del laboratorio, que no es real. Entonces, en el modelado numérico lo que se hace es, ok, yo pongo el término de la vegetación y después, considerando cuál es el fondo, cuál es el sedimento que yo tengo, por ejemplo, en este caso, en un bosque de manglar, introduzco, por una parte, la batimetría. Si hay cambio batimétrico, lo voy a introducir. Y por otra parte, cuál es mi sedimento y cuáles son mis estructuras principales. Y de acuerdo con eso, se introduce otro parámetro que ya es asociado directamente a la fricción por fondo, de tal manera que tengamos tanto la disipación por los elementos de vegetación como por la fricción por el propio fondo. Y había una segunda pregunta que ahora no recuerdo. Perdón. ¿Qué querían contestar con relación a soluciones basadas? Exactamente, con las soluciones basadas en la naturaleza. Bien, en ingeniería costera y de acuerdo con protección costera, principalmente lo que se está trabajando es en dos líneas principales. La primera es la conservación y la segunda es la restauración. En la primera línea, en la de conservación, depende mucho de las políticas costeras del país. Pero hay muchos países en los cuales todavía ecosistemas como los manglares o los corales no están protegidos. Entonces, una forma de motivar y de convencer a las autoridades que tienen el poder de cambiar o de poner esas leyes es poner en valor cuánto están protegiendo esos ecosistemas. Esto es, lo que yo os he enseñado es la primera pata, la de comienzo, la de saber cuánta energía disminuyen. Pero esto luego tiene un largo recorrido y el largo recorrido directo en estos temas de policies, de poder hacer una nueva ley de protección de un ecosistema, está ligada intrínsecamente a la valoración económica. Básicamente se relaciona en estudios en los que lo que hacemos es decir, tienes 2 kilómetros de manglar o 200 metros, lo que sea, pero esta extensión de manglar en esta zona. Si la quitas, tu mapa de inundación va a cambiar de ser este a ser aquel. Es decir, toda esta población que vive detrás se va a ver afectada por eventos de inundación a los cuales no se ve afectada porque hay un manglar. Protégelo, porque realmente en tu Producto Interior Bruto tiene un impacto muy importante porque estás protegiendo infraestructura, estás protegiendo vidas y estás protegiendo todo lo que hay detrás, que si no lo proteges da lugar a pérdidas económicas muy altas. La otra línea, que es la de la restauración, está muy ligada a lo que acabo de contar. Básicamente hay zonas en las que se han perdido esos ecosistemas, ya sea la mayoría de las veces por acción humana, en otros casos no, pero normalmente por acción humana. Entonces lo que se busca es restaurarlos, pero de nuevo para restaurarlos primero tenemos que tener el argumento para que nos dejen restaurarlos y nos den el dinero y conseguirlo, y segundo tenemos que saber cómo restaurarlos.
Y la primera forma de saberlo es saber cómo el flujo está influyendo, bueno, la primera no, pero una de ellas es saber cómo el flujo está influyendo a los individuos. Por supuesto, hay un montón de parámetros ecológicos y biológicos que también se tienen que considerar a la hora de hacer una restauración. Por eso siempre digo que este tipo de soluciones son multidisciplinares, y cuando hay un equipo de multidisciplinares, realmente cuando se da una solución integrada y buena, si no, no va a funcionar. Pero una de las variables es esa variable biofísica, de esa interacción del flujo con el elemento. ¿Va a sobrevivir el manglarito que acaba de depositarse la semilla y va a sobrevivir la acción del flujo? ¿O resulta que tenemos que poner una barrera provisional para crear ese nicho ecológico y entonces que el manglar avance? Bueno, pues todo eso también va ligado con este tipo de modelos, y por eso esas dos principales vertientes de soluciones basadas en la naturaleza. Gracias, María. Tenemos varias en el chat, pero una pendiente. Bueno, levantó la mano Eduardo antes de pasar a las del chat. Eduardo, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, María, ¿me escuchas? Sí. Sí, me gustó mucho tu trabajo. Quisiera preguntar acerca de... Me interesó mucho este tema de la escala de los la modelación física, los experimentos. Pues vas escalando las condiciones hidrodinámicas, luego vas metiendo organismos que también hay que escalarlos al lugar, y quisiera saber si hay como alguna limitación entre el número de cosas que puedes escalar y, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los como más difíciles? Me imagino que tal vez las condiciones aerodinámicas, como replicar el ángulo de incidencia, o en este caso que mencionas que no incluyeron el sedimento, pero al final lo justificaste, ¿no? Con esta resta de fricción entre el lugar bueno, con esta resta. En tu experiencia, pues, ¿cuáles son las más complicadas y qué métodos utilizas como para justificar no utilizar alguna variable que no en estos experimentos? Vale, muchas gracias por tu pregunta. Bien, aquí ya vamos a algo mucho más técnico, y básicamente, bueno, hay que empezar lo primero por saber cuáles son las capacidades de tu instalación, y lo segundo, cuál es el ecosistema objetivo de tu estudio. Con esas dos preguntas iniciales empieza la cascada hacia lo demás. Entonces, dependiendo de la instalación que tengas, lo primero vas a poder hacer ensayos 2D o 3D. Eso pues por empezar. Y lo segundo, tienes que pensar en las características de tu ecosistema en cuanto a lo primero, las dimensiones del ecosistema, ¿vale? Porque si nos vamos, como decía, a un manglar adulto, pues lo más normal es que no tengas una instalación tan grande como para poder representarlo a escala 1:1. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto de que tenemos una instalación que nos permite queremos hacer oleaje y queremos representar un ecosistema que necesita escalado, no entra a escala 1:1. Bien, como comentaba en la presentación, hay diferentes números que se pueden considerar para esa similitud dinámica. Principalmente depende de cuáles son las fuerzas dominantes en tu estudio. Bien. De forma generalizada, normalmente el escalado dinámico por excelencia es el basado en el número de Freud, porque es el que tiene en cuenta esas fuerzas dominantes en este tipo de problemas. Sin embargo, cuando estamos hablando de interacción de flujo con vegetación o con ecosistemas, con individuos, en los cuales hay una gran separación de flujo y por lo tanto hay esa fuerza de arrastre, ese gradiente de presión entre la zona frontal y de detrás del elemento y demás, ahí el número de Reynolds también tiene su importancia. Ahí tenemos fuerzas inerciales y viscosas, ¿no?, que son las que relacionan el número de Reynolds, que también tienen una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se produzca esa separación de flujo, nuestra fuerza de arrastre va a ser diferente. Y entonces aquí viene el problema. Si para la hidrodinámica tenemos Freud y para la separación del flujo en los elementos tenemos Reynolds, ¿cómo hacemos los dos? Porque no, desgraciadamente, cada uno de ellos te va a dar un escalado diferente. Entonces, ¿cómo lo he abordado yo en los casos en los que he tenido que enfrentarme a ello? Bueno, la hidrodinámica, Freud, pero sin perder de vista Reynolds. ¿Cómo?
En cuanto al escalado de Reynolds, o si pensamos en la separación de flujo que tenemos dependiendo del número de Reynolds, afortunadamente hay un rango en el número de Reynolds en el cual esa fuerza de arrastre es principalmente constante debido a que la separación del flujo no cambia significativamente para ese rango del número de Reynolds. Estamos hablando de números de Reynolds mayores de 600 y menores del Reynolds supercrítico en el que ya tienes ese drop de presión. Entonces, lo que yo hacía era, cojo el número de Freud, escalo mis condiciones hidrodinámicas, considerando la geometría y la similitud geométrica, escalo mi elemento de vegetación y calculo cuál es el número de Reynolds que tengo en el laboratorio con mis propiedades escaladas y el número de Reynolds que tengo en campo con las propiedades reales. Y me aseguro de que ambos dos estén en ese rango. Por lo tanto, no es que vaya a seguir el escalado de Reynolds, pero sí me aseguro que las estructuras, la separación y las estructuras de detrás del wake, de la estela, que se producen en el laboratorio y en el campo, sean similares y me estén dando lugar a una misma fuerza de arrastre. Entonces, esa es una de los mayores hándicaps que se encuentra uno en estos casos, y el otro es el sedimento. Entonces, cuando hay que escalar sedimento, es complicado, hay que hacerlo con mucho rigor. Muchas veces tienes que ir a materiales que son muy caros, y además ahí entran en algunos casos, en algunos ambientes, fuerzas cohesivas, porque estás con sedimento que es muy fino. En esos casos, buena suerte, porque es muy difícil de escalar, la parte cohesiva es muy complicada y, bueno, pues yo principalmente recomiendo que se intente evitar para estar seguros de que estás haciéndolo de forma correcta. Pero si no, pues hay que ir a esos libros de escalado de sedimento y empezar con mucho cuidado y revisar que todo está hecho de forma correcta. Ok, muchas gracias. Tenemos todavía más preguntas, María. ¿Cómo estás de tiempo? Bien, ¿Bien? no os preocupéis. Okay. Sí. Entonces voy a seguir con las del chat, luego voy con Camilo. Primero, bueno, Paulo otra vez dice otra pregunta. En el modelo numérico algunos experimentos tienen las plantas colocadas aleatoriamente. Eso supongo se acerca más a la realidad, pero me pregunto si en la realidad las plantas están así. ¿No hay estudios sobre la distribución de plantas en campo? Sí hay estudios locales, es decir, específicos, ¿no? de una zona en concreto. Sí que hay estudios. De hecho, hace poco se han publicado varios estudios asociados a una tesis de la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda, dirigida por Julia Muyarney, no estoy segura de cómo se pronuncia, en la cual han estado haciendo unas campañas de campo precisamente en estos neumatóforos de Avicenia, de manglar negro. Entonces, sí, ahí pues se podría coger directamente esa geometría exacta que han hecho, se hace un escaneo 3D y esa misma geometría 3D se puede directamente meter en el modelo numérico que os he mostrado y realizar la simulación. Sin embargo, de forma estándar o global, general y parametrizada, yo lo desconozco. Puede ser que haya algún estudio más biológico, ecológico, que te dé esa respuesta a esta especie se distribuye exactamente atendiendo a este patrón. Pero lo veo complicado, porque además la distribución de las especies, de los individuos, atiende a otros factores que son intrínsecos del área, es decir, de cuál es la hidrodinámica, de cuál es el aporte del sedimento, de cuál es el aporte de nutrientes. Entonces lo veo complicado. ¿El que es más realista? Sí, probablemente la distribución aleatoria. Entonces, esa fue una de las motivaciones de ese estudio que os he enseñado, ver cuál era la influencia real, porque siempre consideramos cosas uniformes y yo quería saber si realmente eso tenía una influencia muy grande en el resultado. Entonces, bueno, vi que precisamente para temas de atenuación, mientras mantengas el volumen sólido por unidad de área, no hay diferencia significativa.
Sí, para temas de canalización de flujo, de transporte de nutrientes, de fuerzas en los individuos. Entonces, de nuevo, volvemos a piensa en lo que quieres responder y después aborda el estudio, ¿no?, de forma adecuada. Sí, claro. Muchas gracias, María. Muy interesante. Otra pregunta de Bernardo Figueroa. Dice, María, está interesantísimo. Es que lo escribió mal y me hizo bolas. Tu trabajo, felicidades. Me gustaría saber cómo hicieron el acoplamiento entre la planta flexible y el flujo. Esfuerzos elásticos del sólido con fuerzas de cuerpo en el fluido. Pregunta. ¿Toman en cuenta la inercia de la planta? Sí. Sí, tenemos en cuenta la inercia de la planta. En la presentación, no sé si puedo volver a ella. Si ¿la estáis viendo ahora mismo la presentación? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Vamos a ver dónde lo tengo, que me he ido de diapositiva. Perdonad, aquí. Bien, principalmente se consideró esta ecuación de aquí. Esta ecuación es una ecuación, bueno, pues que yo vi en estructuras, en ingeniería de caminos, ¿no?, o en ingeniería civil. Entonces, las fuerzas, respondiendo a tu pregunta, las fuerzas que se consideraron fueron la inercia, el damping, la restoring force, el drag, la gravitacional y el gradiente de presión. Estas fueron las fuerzas que se consideraron para modelar el movimiento de la planta. Donde más problemas tuvimos principalmente fue en esa caracterización del módulo de elasticidad y de la inercia de las plantas. Pero bueno, se realizó a través de medidas de los individuos de posidonia reales. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, María, Sí. muchas gracias. Felicidades. Gracias. Otra, antes de pasar con Camilo, José Partida, por el chat, respecto al uso del mangle rojo como solución basada en la naturaleza para la protección de costas, ¿han realizado algún estudio sobre las condiciones de sobrevivencia de esta especie en línea de costa con influencia directa del oleaje? No, yo directamente no he realizado ningún estudio en campo sobre esto. Lo que sí he visto son diferentes estudios en la literatura en los cuales sí que se habla de este fringing forest, ¿no?, de este bosque de frontera que sí está directamente expuesto a condiciones de oleaje. Sin embargo, las condiciones de oleaje a las que está directamente expuesto sí que, ahora mismo no recuerdo los rangos, pero sí que está en uno de los artículos que os he puesto al final. Basándome yo en esas campañas de campo que se habían realizado en bosques expuestos a oleaje de manglar rojo, las condiciones de periodos de oleaje iban entre, si no recuerdo mal, periodos cortos hasta 6,5 segundos y en alturas de ola creo que la máxima era de 0,9 metros, o sea, por un poquito menos de 1 metro. Entonces, esos fueron los estudios que conseguí recopilar en la literatura de acuerdo con campañas de campo que se habían hecho en este tipo de manglar en zonas expuestas al oleaje. Siempre hablo de oleaje corto en este caso, no estoy hablando de eventos extremos, no estoy hablando de tsunamis, no estoy hablando de storm surge, estoy hablando de oleaje corto. Y de acuerdo con esos valores se realizó el escalado que después se consideró en los ensayos de laboratorio. Gracias. La siguiente, Camilo, si quieres prender tu micrófono. ¿Sigues allí, Camilo? Ya se le olvidó la pregunta. En lo que se conecta, Camilo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de, a través de sistemas de percepción remota, generar esta información? Digamos, sé que son diferentes escalas, diferentes aproximaciones, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de lograr obtener información con estas herramientas? Ahora mismo, de hecho, estoy realizando un estudio en el cual
la intención es incluir este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque están avanzando mucho en cuanto a no solo imagen satelital, sino incluso vuelos de dron, que te permiten obtener variables biológicas de lo que es el ecosistema. Entonces, entre esas variables biológicas hay una que es la biomasa y de hecho recientemente he estado enfocando uno de los estudios que estamos realizando a cuantificar, digamos, cómo podemos o intentar cuantificar esa atenuación de energía en función de esa variable biológica, la biomasa, que de hecho sí que se puede obtener con remote sensing, con imagen satelital y demás. Entonces, bueno, todavía no está, pero creo que no va a tardar tanto en conseguirse y sí creo que va a ser un salto cualitativo a la hora de poder aplicar este tipo de soluciones de una forma más fácil y a escalas mayores. Pero creo que el link está ahí, está en encontrar qué variable podemos medir a partir de imagen aérea de lo que es el ecosistema y a partir de esa variable obtener la atenuación de energía. Y bueno, pues ahí justo ahora mismo estoy realizando estudios que relacionan ambas dos. Vamos a ver si llego a buen puerto. Ok, gracias. Camilo, si no sigues ahí, Camilo, creo que Jorge Herrera tenía otra pregunta. Jorge, adelante. Hola, pues sí, es muy interesante porque precisamente estamos haciendo trabajos que tienen que ver con pastos marinos, con manglares, y uno de ellos tiene que ver con la captura de carbono en pastos marinos, es decir, cómo la energía tiene que ver con la capacidad de captura de carbono de los pastos y algo tiene que ver con esta atenuación, porque mucho o gran parte del carbono que parece que están capturando los pastos marinos en los sedimentos es precisamente alóctono, no es mucho del autóctono. Y precisamente en esta conexión, en este contexto de que si es alóctono, que significa que hay una conexión con otro ecosistema, que también mencionaste por sus resultados y que son los manglares. ¿Has puesto juntos los dos resultados de pastos marinos y manglares? Es decir, bajo una energía, bajo un oleaje, pues primero llegan los pastos, vamos, en realidad, y que me llama la atención, lo tengo que mencionar, me llama la atención que en los ambientes templados, donde estás, estén interesados de los ambientes tropicales. Ya de eso ya me llama la atención, ¿no? Sí. Porque realmente, y tú lo dijiste, en los sistemas, si consideramos, vamos, en la cuenca del Caribe, el ecosistema o la pasto manglar, ese es el sistema. Eso lo tenemos y lo tenemos en Quintana Roo, no tanto en Yucatán sí hay algunos parches de arrecife, pero no están tan conectados con pastos y manglar, pero sí hay pastos y manglar, en esta conexión pastos y manglar. Entonces, en este contexto de conectividad, han hecho experimentos de modelaje en que conectan los dos, conectan los pastos, lo que resulta de los pastos para luego meterse a los manglares. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, por supuesto que estamos interesados en los ecosistemas tropicales. Espero que Alec me invite un día y vaya allí. Es una broma, pero espero poder ir por allá para verlos, ¿no? Porque trabajo mucho en manglares y también estoy trabajando ahora en corales y es una pena que no pueda ver los ecosistemas en directo porque aquí, pues, manglares y corales desgraciadamente no tenemos, pero de verdad me fascinan. Y además, pues hay mucho interés en ello, hay mucha financiación y bueno, pues al final cuando uno tiene financiación, pues puede, ¿no? Estudiarlo aunque no lo tenga aquí en nuestros estuarios.
Respecto a la pregunta de la conectividad entre ellos, sí hemos hecho algún estudio. Por ejemplo, yo sí que estuve estudiando, de hecho es un estudio que no se llegó a publicar como un artículo, pero estuvo en un congreso y el cual creo que a Alec en concreto le gustaría, porque era un poco pues esa relación de cómo variaba la onda infragravitatoria cuando tenemos un coral y detrás un pasto y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese estudio sí que realizamos unas simulaciones. En ese caso solamente no había manglar, estaba solamente incluido el coral y la laguna en la cual poníamos o no el pasto, ¿no? Entonces sí que se veía pues esa interacción entre ambos, ¿no? El coral producía esas roturas, y hablamos de la onda corta, pues esa rotura masiva, esa disipación enorme de energía del oleaje, y después de lo que pasaba, pues si poníamos las fanerógamas, si poníamos los pastos, sí que había una disipación adicional. Si después hubiésemos puesto el manglar, que también podríamos haberlo hecho ya en costa, ¿no? En esa zona intermareal, pues hubiésemos visto que, bueno, pues que al final teníamos el sistema perfecto para la disipación de oleaje, al menos de condiciones diarias, ¿no? Luego, en otros estudios ya a escalas mucho más globales, sí que hemos hecho, pero de una forma simplificada, ese trío de coral, pasto, manglar, con fórmulas muy simplificadas ya en escalas mayores, pero sí que lo hemos considerado en algún estudio quizá más ligado a un poco lo que os comentaba antes de poner en valor, ¿no? De dar ese valor económico a la protección que están proporcionando, para decir básicamente no lo destruyas, protégelo, que tiene un valor muy importante. Entonces sí, es muy interesante, como dices, precisamente ver que de la ola inicial que hay en offshore, ¿no? En agua más profunda, a lo que le llega al manglar, si consideramos que delante tiene los pastos o que encima también tiene una cresta coralina, pues no tiene nada que ver. Entonces, afortunadamente los modelos numéricos son muy flexibles en eso, y teniendo bien caracterizado cada uno de los ecosistemas, pues podemos ir viendo, ¿no? Cómo va disminuyendo la ola, después en el siguiente y por último, ¿no? En el manglar. Entonces sí, desgraciadamente no hemos podido ir mucho más allá y no puedo dar números concretos, ¿no? O cosas así, pero sí que lo hemos estado investigando y tienen una gran influencia. Por lo tanto, en zonas, como dices, de Quintana Roo y demás, no se puede despreciar que tienes otro ecosistema y que no solamente tienes un manglar. Gracias. Y si no te invita Alec, yo te invito, ¿eh? Tenemos muchos datos de pastos marinos, manglares, etcétera, para que uses en tus modelos. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge. Camilo no se pudo conectar, pero puso su pregunta en el chat. Dice, falla mi micrófono, ¿existe algún efecto en el comportamiento de las partículas de los sedimentos de la materia orgánica que se produce en ambientes costeros como marismas y manglares? Más que nada que si cambia la cohesión de las partículas. Bueno, pues en esto yo no soy una experta, entonces tampoco yo voy a deciros lo que creo, pero ahí no me toméis tan en serio, ¿eh? Bien, lo que yo he observado, y ahí sí que estoy intentando buscar el momento para poder estudiarlo más, no está tan relacionado con la cohesión de partículas. Ahí no lo he estudiado en detalle y no lo conozco. Pero sí que hay una diferenciación en lo que es la granulometría, que se puede observar a veces dentro del parche y fuera del parche de vegetación. Es decir, en una misma zona se puede observar que el sedimento que tenemos fuera y el sedimento que tenemos dentro de la zona vegetada, aunque estén justo uno al lado del otro, es diferente y está relacionado con la hidrodinámica y con las características de la vegetación. Es decir, si tengo un parche muy denso o si tengo un parche menos denso, ¿no? con individuos más separados que están induciendo esa turbulencia adicional y, por lo tanto, una incluso socavación, ¿no? Una erosión detrás de cada uno de los individuos. Bueno, pues todo eso sí que influencia al sedimento que encontramos en las diferentes zonas.
Entonces, eso quiere decir que sí podemos encontrar diferenciación entre sedimento más fino y más grueso dentro y fuera de los parches de vegetación. Quizá eso lo puedas relacionar tú, que veo que parece que conoces mucho ese tema, con esa parte de cohesión entre partículas, ¿no? Asumiendo yo en mi cabeza que, pues eso, las partículas finas, esas fuerzas son mucho más importantes que en las gruesas, pero no sé contestarte con mucho más detalle a esa pregunta. Gracias, María. Ya para finalizar, Karina Ocaña dice: muchas felicidades, excelente presentación. ¿Puede explicar qué consideraciones tomaron en cuenta para el coeficiente de arrastre? Bien, pues depende principalmente del ecosistema que estés simulando y de tus condiciones de flujo. Normalmente, el coeficiente de arrastre se suele en función del número de Reynolds o en función del número de Colligan-Carpenter. Entonces, por poner un ejemplo y centrarme en uno, el número de Reynolds. Bien, el número de Reynolds depende de esa velocidad media o significativa del flujo. Normalmente se toma la velocidad incidente al pasto o al manglar o al coral, al ecosistema. De una longitud significativa de lo que es el ecosistema, que normalmente se suele tomar como el ancho o el diámetro de los individuos, ¿vale? De cada uno de los individuos. Tradicionalmente o de forma muy simplificada se ha trabajado con esto, o sea, se ha trabajado representando los ecosistemas vegetados como cilindros, lo cual está bastante lejos de la realidad, pero ha sido como la primera aproximación de forma estandarizada. Entonces se tomaba en esos casos siempre el diámetro del cilindro. Se puede hacer con un valor medio de anchura de la planta, ¿vale? Expuesta al flujo. Y, por supuesto, pues la viscosidad del flujo. Entonces, principalmente el coeficiente de arrastre se suele representar como en función de ese número de Reynolds y, por lo tanto, ese número de Reynolds cambia dependiendo de cuál es tu hidrodinámica y de cuál es tu ecosistema, ¿no? De cuáles son tus individuos. Entonces, ¿qué consideraciones se toman? Normalmente esas dos. Y luego, de forma adicional, cuando estás trabajando con vegetación flexible, tendrás un ajuste completamente diferente porque hay una flexibilidad del elemento que está haciendo que la fuerza de arrastre sea mucho menor. Y por lo tanto, tu coeficiente de arrastre va a inferir o va a introducir esa flexibilidad de alguna manera en la ecuación para disminuir esa fuerza de arrastre de acuerdo con la flexibilidad del elemento. Por lo tanto, no hay algo específico que te pueda decir, pero de forma genérica eso es lo que se considera. Pues muchas gracias, te agradecemos otra vez por tu tiempo y por haber aceptado la invitación, y ya esperamos que el siguiente seminario sea aquí en Mérida, ya sea que te invite yo, Jorge, que ya levantó la mano también. Esperemos que la situación mejore y todos estemos bien, y también yo tenga esa oportunidad de poder ir para allá, porque ya veo que tenéis muchas cosas que estáis haciendo que pueden ser complementarias. No, yo conozco más el trabajo de Alec, ¿no? Pero bueno, pues ya veo que hay mucho trabajo por ahí. Y nada, estaré encantada de escuchar más de vuestros trabajos y de ver posibles colaboraciones y demás. Pues muchas gracias y Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego a todos, gracias por asistir. Chao a todos, gracias.